Bueno, ya esto lo venimos conversando, ¿verdad? Lo que son las inversiones del proyecto, que lo que busca es tomar de los otros estudios, tanto el de mercado, técnico, organizacional y legal, inversiones que requiere nuestro proyecto para ubicarlas en el flujo financiero del mismo y poder evaluarlo de forma financiera. Ya habíamos visto esto también, ¿verdad? Que hay diferentes tipos y momentos de inversiones. En cuanto a inversiones, podemos decir que hay inversiones que se hacen antes de la puesta en marcha y también pueden haber reinversiones o nuevas inversiones durante la durante la operación del proyecto. Todo eso según los requerimientos que se establezcan dentro de los estudios previos, principalmente el técnico. Y los tipos, bueno, ya lo hemos conversado, ¿verdad? Que hay inversiones en activos fijos, están sujetos a depreciación, vamos a ver más adelante, como es el terreno, edificio, maquinaria, etcétera. Activos intangibles, que son activos que no tienen una sustancia física, o sea, no los podemos ver ni tocar, sino que son de otra índole, como los derechos de uso, patentes, marcas, sistemas informáticos, etcétera. Estos no se aprecian, pero sí sufren sí se amortizan, que es un tratamiento similar a la depreciación, pero se diferencian de estos otros porque son tipos de activos diferentes. Hay otros activos que no se deprecian ni se amortizan, sino que lo que se hacen es agotarse, pero esos son como proyectos cuando nuestro proyecto es con un recurso natural, por decir algo, extracción de una mina, ¿verdad? Entonces la mina no, el recurso como tal o el activo como tal no se deprecia ni se amortiza, sino que se va agotando conforme vamos extrayendo los recursos, ¿verdad? Del lugar. Y la otra, que es la que vamos a hablar hoy, es el capital de trabajo. Y este capital de trabajo lo que busca es solventar una necesidad de efectivo producto del ciclo propiamente del efectivo, ¿verdad? Que tiene diferentes momentos eh, de que nosotros compramos la materia prima o los adquirimos servicios, ¿verdad? Para producir nuestro bien, nuestro servicio que vamos a otorgar hasta que el cliente nos paga. Entonces siempre hay un desfase entre esos tiempos y por lo tanto toda empresa requiere de una suma de capital de trabajo para poder solventar ese déficit o esa diferencia de momentos que se dan entre cuando yo pago y cuando yo recibo el dinero de vuelta. También hay distintas formas de calcular el capital de trabajo. Tres, para ser más específico, es el capital de trabajo por el método contable, el capital de trabajo por el método de desfase y el capital de trabajo por el método del déficit acumulado. Eh, como les había dicho, ¿verdad? Entonces el capital de trabajo es todo ese dinero que yo necesito en el corto plazo para ir solventando esas necesidades mientras recupero el efectivo que yo invertí o yo en las ventas a mis clientes. Pero esta es una inversión que se hace a largo plazo, pero la cual va moviéndose, ¿verdad? Entonces yo lo necesito ahorita para comprar la materia prima y después la recupero conforme cobro las cuentas por cobrar y posteriormente la voy a necesitar nuevamente para poder comprar nueva materia prima, volver a hacer el proceso, ¿verdad? Productivo y volver a vender y después volver a recuperar. Entonces, ¿verdad? Es un dinero que se mueve constantemente, entra y sale constantemente, pero es una inversión que tiene que hacer el proyecto. Entonces, al inicio tiene que establecer el monto de capital de trabajo y puede sufrir variaciones, ¿verdad? Puede aumentar o puede disminuir, que se puede ir recuperando y ya no ser necesario la cantidad que se estimó al inicio, esa puede disminuir o incluso puede aumentar, ¿verdad? Pero va a depender del ciclo propiamente del efectivo. Entonces, el primer método, que es el contable,
básicamente es el que utilizan empresas ya en funcionamiento, porque no es muy sencilla su estimación cuando el proyecto va a ser una empresa nueva. Entonces, con una empresa ya en funcionamiento que va a adquirir una nueva maquinaria o va a sustituir tecnología o algún tipo de proyecto como estos, ya ellos tienen su contabilidad hecha, ¿verdad? Y ya conocen, ¿verdad? El ciclo del efectivo y ya tienen una noción, ¿verdad? De sus activos circulantes o a corto plazo y sus pasivos a corto plazo, ¿verdad? Que son los insumos que nos permiten calcular el capital de trabajo que va a requerir el proyecto. Entonces, este método es más utilizado para empresas que ya tienen, ya están funcionando y no tanto para proyectos que van a crear una nueva empresa. Eh, la fórmula es muy sencilla, ¿verdad? Es básicamente los activos a corto plazo, los circulantes, menos los pasivos que yo adquiera, que yo tenga con los que yo financie la operación, ¿verdad? En el corto plazo. Esa diferencia es la necesidad de capital de trabajo, ¿verdad? Por decir algo, si mis activos circulantes son de, de 100 y mis pasivos circulantes son de 50, entonces mi capital de trabajo es de 50, ¿verdad? Porque la diferencia 100 menos 50 es lo que yo necesito para poder cubrir ese capital de trabajo. Pero de aquí lo más importante es que tanto los pasivos y los activos tienen costos asociados. Entonces, la empresa tiene que analizar bien esa estructura de costos para poder tomar una decisión que sea la más favorable, ¿verdad? Porque dentro de los pasivos podemos adquirir deudas que no tengan costo, por decir algo, que nuestros mismos proveedores nos den crédito, entonces nos dan la materia prima a 30 días, entonces eso es un pasivo circulante que no tiene costo, ¿verdad? Incluso podría ser que nos otorguen descuentos por pagar anticipadamente, pero también podremos adquirir compromisos que tienen un costo asociado como una tasa de interés, ¿verdad? Puede ser un préstamo a corto plazo, entonces puede tener un interés asociado, entonces todo eso va a afectar mi flujo de caja. Del mismo modo, en los activos, pues también hay costos asociados para mantenerlos, principalmente a nivel del inventario y de las cuentas por cobrar. A nivel del inventario, pues hay costos asociados, ¿verdad? Principalmente el costo de adquirir el inventario. ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir los materiales que necesito para producir el bien que voy a vender? Y principalmente el costo de almacenarlos, ¿verdad? Porque todo eso, ese es el principal costo y ese es en que las empresas deben de ser más eficientes, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ¿verdad? Lo que se busca es tener un inventario reducido para evitarse costos de tener una bodega, tener una persona un bodeguero, ¿verdad? Que administre esos inventarios. Bueno, también puede sufrir obsolescencia o deteriorarse esos inventarios. Entonces, ¿verdad? Todo eso genera costos y pérdidas al proyecto. Entonces, por eso lo que las empresas tienen que buscar es ser muy eficientes en cuanto al inventario. Por eso, igual, como lo hemos hablado, ¿verdad? A nivel de, pues, se estudia el proyecto a nivel de mercado, pues también hay que estudiar el mercado que nos va a proveer estos materiales, ¿verdad? Para poder buscar la forma más eficiente de obtenerlos. Y en cuanto a las cuentas por cobrar, ¿verdad? Pues entre mayor sea su volumen de cuentas por cobrar para una empresa, pues va a requerir, ¿verdad? De un departamento que administre las cuentas por cobrar, ¿verdad? De gente que cobre esos dineros y por lo tanto las cuentas por cobrar pueden ser incobrables, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues, podemos otorgar un crédito y no lo vayamos a recuperar nunca, ¿verdad? Entonces, esto le genera pérdidas a la empresa o al proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene su costo. El efectivo también podría tener un costo, ¿verdad? Podría ser el tema de la inflación y el tema de diferencial cambiario, ¿verdad? Si nuestra moneda el diferencial cambiario, si el tipo de cambio está fluctuando constantemente
y yo tengo operaciones en moneda distinta a la del país, pues posiblemente me pueda haber afectado, pues puede ser tanto negativa como positivamente, pero bueno, las que más me preocupan o las que más me interesan serían la afectación negativa, ¿verdad? Que mis costos aumenten producto de que yo tenga contratos con proveedores en dólares, ¿verdad? Y mis ingresos sean en colones. Entonces, si el tipo de cambio sube, yo voy a tener pérdidas, ¿verdad? Por el diferencial cambiario, ya que yo tengo que comprar los dólares para poder pagarle a mis proveedores. Entonces, todos estos, tanto los componentes o elementos del activo circulante pueden tener costos, tanto como los del pasivo circulante. Pero entonces, básicamente, la fórmula aquí es los activos menos los pasivos y la diferencia es la necesidad de capital de trabajo que yo voy a obtener. Eh, como ya les había comentado, ¿verdad? Eso de que el capital de trabajo es una inversión a largo plazo, pero el efectivo en este caso va a ir moviéndose, no va a ser, digamos, una inversión que ya hice y pues ahí quedó estática, sino que va a salir el dinero, después se vuelve a recuperar y ahí va constantemente movilizándose ese recurso y también puede ser que sube o baja, digamos, el monto de la inversión. Yo lo puedo aumentar o disminuir. El otro método estaba en la literatura, era el método de desfase, y lo que se busca es determinar los días entre las diferentes etapas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo yo desde que adquirí los materiales, ¿verdad? Necesarios, mis inventarios, hasta el día que yo recupero el efectivo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes etapas. Bueno, yo compro materiales, entonces hay un periodo promedio del inventario, donde yo lo compro y yo lo almaceno, ¿verdad? O lo transformo ese inventario para poder venderlo, que sería esta casilla, este cajón en amarillo, desde que yo compro hasta que yo lo vendo, ¿verdad? El inventario, yo lo mantengo ahí, que también puede ser distinto, ¿verdad? Puede ser que yo necesite pagarlo en efectivo, ¿verdad? Entonces, yo adquirí el inventario y lo tengo y lo vendo, digamos, 30 días después, pero a nivel del pago a mi proveedor, yo lo hago desde que compro hasta que el crédito que él me dio, pero puede ser que no tenga ningún tipo de crédito, entonces tengo que pagarlo en efectivo, por lo tanto, el plazo, el periodo promedio de pago es poco, ¿verdad? O puede ser que me dé 30, 45, 60 días para pagarlo, dependiendo qué tan buen cliente soy yo o qué tan estratégico soy yo como cliente para este proveedor. Entonces, esta sería la casilla anaranjada, ¿verdad? Que es desde que yo compro hasta que yo le tengo que pagar al proveedor. Y el otro ciclo en importancia o el plazo en importancia es desde que yo vendo hasta que yo cobro, que sería el periodo promedio de cobro. Entonces, estos son tiempos, ¿verdad? Son días, semanas, bueno, dependiendo pero principalmente son días. Entonces yo tengo que determinar cuál es mi periodo promedio de inventario, cuál es mi periodo promedio de pago y cuál es mi periodo promedio de cobro para obtener la diferencia. ¿Y cómo se obtiene esta diferencia? Es el que sería el ciclo del efectivo, que sería el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de pago menos el periodo promedio de cobro. Entonces, la diferencia que me dé este resultado va a ser la cantidad de días que yo requiero o que yo tengo un desfase entre las necesidades de efectivo, ¿verdad? Y este resultado en días lo voy a utilizar para determinar la necesidad de capital de trabajo. Y esto va a ser la división de los costos que yo tengo en el periodo, ¿verdad? Puede ser en el mes o en el ciclo, ¿verdad? Digamos, yo puedo en un año, ¿verdad? Hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, esto se hace anual, perdón. Entonces, tengo que determinar mis costos anuales, dividirlos entre 365 días y multiplicarlos por el resultado que me dio la necesidad del ciclo de efectivo, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo estimo el capital de trabajo que voy a requerir.
Y el otro método es el del método del déficit máximo. Aquí lo que se busca es hacer mis flujos de efectivo, ¿verdad? Y determinar cuál es el negativo en el flujo neto de efectivo, cuál es el, el, el monto máximo, ¿verdad? Negativo, y ese sería mi necesidad de capital de trabajo, mi inversión. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Que los ingresos se empiezan a recibir hasta el cuarto mes, pero los egresos ocurren desde el inicio, ¿verdad? Entonces, se va haciendo la misma práctica que hemos hecho, ¿verdad? En estos ejercicios de flujo neto efectivo, donde se determinan los ingresos y a esos ingresos se les restan, ¿verdad? Los egresos. Y bueno, vamos acumulando, ¿verdad? Vamos sumando, porque el resultado del primer año va a sumarse al del año 2, como lo hicimos para obtener el periodo promedio de recuperación, ¿verdad? De la inversión. Entonces, el año 1, el resultado negativo del año 1, ¿verdad? Porque en este caso son 60, lo voy acumulando para el año 2, que van a ser otros 60 más los 60 del año 1, son 120. Y el tercer mes, perdón, son otros 60. Entonces, ya acumulo 180, 180,000 o $180 o la unidad de medida que esté utilizando, ¿verdad? Entonces, voy acumulando, ya digamos a partir del cuarto mes tengo ingresos, pero no son suficientes, ¿verdad? Entonces, igualmente los ingresos van subiendo y esto me va incrementando el déficit acumulado de efectivo. Y así hasta, bueno, en este ejemplo, el máximo, el negativo máximo, el acumulado máximo es de 430. Por lo tanto, esa sería la inversión en capital de trabajo. Por lo tanto, en el año 0 yo tendría que recibir un dinero, ya sea de los socios o de préstamo, por la suma de 430,000 para incorporarlo en el capital de trabajo, como capital de trabajo del proyecto, ¿verdad? Entonces ya esto no estaría negativo, ¿verdad? Ya al tener una entrada de efectivo por los 430 en el año 0, no estaría poniendo en negativo estos otros flujos acumulados, ¿verdad? Ya entonces en el año 1 yo tendría recursos para poder solventar estos 60 a pesar de que no tenga ventas. Igualmente para el año 2 tendría los recursos disponibles, ¿verdad? Gracias a esta inversión en capital de trabajo inicial, ¿verdad? De 430, entonces ya tendría los 120 para cubrir, perdón, los egresos del año 1 y del año 2. Igualmente para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Ya digamos a nivel del año 6, pues igualmente ya el mismo proyecto podría ir solventando esas necesidades, pero eso no quiere decir que ya yo no necesite de ese dinero de capital de trabajo. Siempre lo voy a necesitar para poder seguir haciéndole frente al desfase de tiempos, ¿verdad? Entre el momento que yo pago y el momento en que yo cobro. Solamente que ya se reciben otros flujos adicionales por el producto de las ventas que también me van a permitir seguir operando y generando mayores utilidades. Y ya estos temas lo hemos conversado, ¿verdad? Del tema de que es una inversión a largo plazo, o sea, no es que yo necesito ese dinero y cuando lo recupero ya dejo de necesitarlo, ¿no? Siempre va a necesitarse este rubro de capital de trabajo, ya como lo hemos dicho, ¿verdad? Por los tiempos, porque siempre yo tengo que pagarle primero al proveedor y después tengo que ir a recuperar las sumas que yo di a crédito a mis clientes. Entonces siempre hay un desfase, entonces lo que sí podría determinarse es que ya, digamos, las ventas son menores o doy menos crédito, entonces ya, digamos, que el capital de trabajo no sea en la misma cantidad. Entonces, por decir algo, en el ejemplo anterior ya no sean los mismos 430, pero tal vez sí requiera de 200. Eh, entonces, se disminuye o esta inversión tiene una recuperación por 230, pero ya lo que necesito es un flujo de 200, básicamente para cubrir ese desfase entre un plazo y otro.